Buenos días a todos, mi nombre es Germán Márquez, fellow de Nefrología de la Universidad UPB, en convenio con la Universidad de Antioquia. Previamente se pidió permiso para grabar y en el día de hoy estoy en compañía del doctor John Freddy Nieto, médico internista nefrólogo, profesor de Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia y en convenio con la UPB. En el tema de hoy vamos entonces a lo que es a la continuación de la charla de estudios del receptor para el trasplante renal. Previamente habíamos hecho una primera parte, ya esta es la segunda parte para continuar con el curso de nefrología en trasplante. Entonces, quiero iniciar este seminario mostrando los diferentes paraclínicos que en la evaluación inicial pues necesitamos realizar con la finalidad de evaluar la condición real del paciente, el grado de funcionalidad por sistema o de disfunción de estos, si de pronto no se había diagnosticado, y esto con el fin de poder hacer una corrección pertinente en cuanto al manejo antes del trasplante y si es necesario hacer alguna otra intervención posterior al trasplante con todos los hallazgos que encontramos, pues hacerlo también. Además de esto nos permite evidenciar también el control metabólico en nuestros pacientes y como vimos en charlas anteriores, también nos permite ver el nivel de adherencia, ya que esto puede impactar en la sobrevida del injerto, ya que si un paciente pues, no es adherente a las medidas como mantener una glucemia adecuada, el colesterol, por no tomarse los medicamentos, esto nos puede servir como pie para pensar que ese paciente no se va a tomar inmunosupresión y por ende pues aumento de que ese injerto nos vaya a fallar. Además de eso, también podemos hacer un diagnóstico inmunológico del estado del paciente y, pues, como veremos en el transcurso de la charla, poder tomar correcciones también. Como podemos ver, tenemos exámenes tanto de química sanguínea como exámenes imagenológicos, además de pruebas infecciosas y dependiendo si es hombre y mujer, pues habrán exámenes específicos para cada uno de los géneros con el fin de poder entonces, como les dije, hacer una evaluación amplia del estado general del paciente y poder tomar determinaciones antes de llevarlo al trasplante. Entonces, ya continuando ahora sí con lo que es el orden de la charla, en cuanto al abordaje sobre la causa que llevó al posible receptor, al posible receptor del órgano a terapia de reemplazo renal y por ende pues requerir trasplante, la guía nos recomienda determinar la causa de la enfermedad renal crónica terminal cuando sea posible, para poder informar a nuestros pacientes el riesgo y el manejo después del trasplante. Ahora, además poder, digamos, si existe, dependiendo de la patología, si existe algún riesgo de recurrencia, esto pues no para decirle al paciente que no vamos a trasplantarlo, sino más bien para poder darle un consejo y una adecuada información en cuanto al riesgo que puede tener ese paciente de que la enfermedad de base haga recurrencia y por ende se dé una pérdida del injerto. Esto hay que tenerlo claro para podérselo explicar a nuestros pacientes. Y es que siempre pues existe riesgo posterior al trasplante de la enfermedad que causó la disfunción renal. Y esto afecta obviamente la supervivencia del trasplante y pues por ende de nuestro paciente. Revisando la literatura, pues múltiples publicaciones, pues encontramos que las enfermedades primarias pueden ocurrir hasta un 20%, pueden contribuir hasta un 20% en la recurrencia y que se pueden perder esos injertos renales hasta un 8.4% si consideramos en un seguimiento a 10 años. Ahora, no olvidemos que a pesar de todos estos riesgos, el trasplante sigue siendo pues el tratamiento de elección para nuestros pacientes por todo lo que mencionamos anteriormente. Y bueno, lo cierto es que existe una proporción no despreciable de pacientes, como podemos ver, en los cuales no llegamos a tener una causa clara de por qué fue la falla renal terminal y por ende pues no podemos decirle o decirnos a ese paciente de cuál sería de pronto el riesgo de recurrencia. Esto hay que tenerlo claro. Vemos entonces que las enfermedades recurrentes son la que causan, es la tercera causa de pérdida del injerto, obviamente dependiendo pues el tipo de patología de base que tuviera el paciente, va así a ser en mayor o menor medida la recurrencia. Bueno, en cuanto a lo que es las patologías más recurrentes, pues una de las que principalmente encontramos en nuestros pacientes, la que más da recurrencia, tanto del 10 al 56%, dependiendo de las cortes estudiadas, es la glomerulosclerosis focal y segmentaria. A pesar de esto, pues la guía no recomienda excluir estos pacientes con patologías primarias o con glomerulopatías primarias, pero sí recomienda, como les dije anteriormente, comentarle al paciente el riesgo de recurrencia, explicárselo muy bien de que puede perder el injerto secundario a esto y de llegarse a presentar el caso todas las estrategias terapéuticas que podemos ver. Ahora, dependiendo
de qué tipo de patología, en este caso pues estamos hablando de la glomerulosclerosis focal y segmentaria, si ese paciente tiene un comportamiento genético, o sea, si lo evidenciamos en la familia, podemos entonces hacer pruebas adicionales que no están en las primeras que mencioné, como serían lo que es las pruebas genéticas para poder buscar mutaciones de nefrina y podocina, y así poder obviamente hacer una adecuada evaluación de nuestro paciente, poder catalogar bien el riesgo y además de eso pues comentárselo. Bueno, así como la glomerulosclerosis pues, focal y segmentaria, pues hay otro tipo de patologías como por ejemplo la nefropatía por IgA, que digamos que en el orden de recurrencia es una de las que sigue, pero yo creo que en este momento no sería el tema del seminario porque nos extenderíamos muchísimo. Y en aras del tiempo, lo que voy a hacer es tratar de mencionar las más prevalentes, las que más se presentan con, digamos, entre las patologías primarias y enfermedades secundarias, las enfermedades que más se asocian a recidiva o recurrencia de la enfermedad y pues obviamente comentando que ninguna de estas la contraindica la donación, eso lo estipula la guía y como hemos podido ver, son muy pocas las contraindicaciones que tienen para un donante siempre y cuando podamos estabilizar la patología de base y simplemente para tener presente que en mayor o menor medida pues el riesgo de recidiva puede presentarse y explicárselo al paciente. Ahora, vemos que la nefropatía por IgA, tanto la nefropatía por IgA, así como en el caso de la vasculitis anteriormente conocida, pues obviamente por el Notch-Schollen, pueden presentar recurrencia, así como la glomerulonefritis, que son mediadas por inmunocomplejos, como las membranas proliferativas, las glomerulopatías por C3, el síndrome lúpico, la nefritis lúpica, ya que sea una causa secundaria, el síndrome antifosfolípido, que también nos puede producir recurrencia de pérdida de ingreso, como las vasculopatías también, ya de tipo ANCA, y lo que son los anticuerpos antimembrana basal glomerular. Además de eso, pues enfermedades sistémicas, ya dije el lupus, hay otras enfermedades como lo que es la esclerosis sistémica que también puede asociarse a un riesgo de recurrencia de la enfermedad y disfunción del injerto. Pues bien, con todo esto, pues ya sabemos que no podemos excluir al paciente de ser beneficiario de un trasplante, más bien debemos aconsejar en cuanto al riesgo que podamos poner y obviamente por tratar de hacer toda una correcta evaluación antes del trasplante para poder comentarle a él y que no vengan pues sorpresas posteriores al trasplante. Ahora, otra patología que tenemos que tener en cuenta, lo mencionamos en la charla anterior, fue la amiloidosis, en la cual pues la guía recomienda no excluir al paciente después del tratamiento adecuado de la causa o si si este presenta ausencia de afectaciones graves de órganos extrarrenales, o sea, si la amiloidosis solo se centra o hace la disfunción renal y no afecta otro tipo de órganos como corazón y otros, pues no está contraindicado. Ahora bien, los datos son controversiales, hay muchas publicaciones que son muy divergentes en los cuales pues hay diferentes resultados posteriores al trasplante, pues la idea es comentarle ese riesgo al paciente, poder pues hablar de la tasa de supervivencia del injerto y obviamente del paciente, ya que esto es una enfermedad muy compleja y si bien lo claro es que las manifestaciones extrarrenales son es un factor de mal pronóstico que hay que tener en cuenta y por ende la guía recomienda que este tipo de pacientes no nos trasplantemos porque la verdad el riesgo es muy alto y la mortalidad a corto plazo es muy alta. En cuanto a lo que es las infecciones, en la anterior charla también hablamos un poco de las infecciones. Como habíamos mencionado, las infecciones dependiendo si se diagnostican en el receptor, el donante, perdón, antes o durante el procedimiento quirúrgico, dependiendo de eso vamos a ver si tratamos antes de 48 horas o si tratamos posteriormente. Acá lo importante es que la guía nos recomienda que si no hay infecciones activas, pues bacterianas, micóticas o virales, pues no habrá, o parasitarias, pues no habrá ninguna complicación de trasplantar a estos pacientes. Ahora, nosotros debemos garantizar que el tratamiento que se realice cumpla los objetivos que es curar al paciente, pero lo ideal, o sea, lo ideal que uno quisiera es que nuestros pacientes pues se trasplantaran sin infecciones activas o se trasplantaran posterior pues, a la curación de esta, pero como vimos anteriormente, dependiendo de qué germen es aislado, uno puede dar tratamiento, ya sea 48 horas en el donante antes del trasplante y de 7 a 10 días en el receptor de tratamiento específico, ya con aislamientos obviamente. Acá lo importante es que esto no es un criterio para excluir a los pacientes de la donación. Lo único que le excluye son pues enfermedades infecciosas que no determinemos
o encefalitis que no determinemos, eso lo dijimos en la charla anterior. Y lo otro que dice la guía en este aspecto o en este apartado es que la colonización bacteriana, ya sea bacteriana por parásitos o por hongo, tampoco es una contraindicación para hacer un trasplante. Ahora, en cuanto a la detección viral, la guía también recomienda siempre hacer detección viral en nuestros pacientes, lo cual pues es resumido en esta tabla, que son las principales, digamos, infecciones virales que nosotros tenemos que buscar exhaustivamente para poder hacer el trasplante a nuestros pacientes. Y obviamente, si salen negativas posterior, como vemos acá en la tabla, tenemos que hacer seguimiento de ella, ya sea anualmente o dependiendo pues el caso de cada paciente. Si sospechamos que hay una infección activa de esta, pues hacerlo digamos, en el contexto de una hospitalización, tratar de buscarlo. Entonces tenemos infección por VIH, hepatitis C, hepatitis B, citomegalovirus, Epstein-Barr, lo que son los herpes viridae. Esos son pues las infecciones virales, y las no virales, pues obviamente la sífilis, trimiloides, chagas, la tuberculosis, que dependiendo si tienen sintomatología, estas nos hacen seguimiento si no sospechamos que hay una infección activa. Por ende, pues tenemos que, pues si esos pacientes son hospitalizados y estamos sospechando, pues pensar en estas enfermedades que por lo general se consideran oportunistas para poder hacer una correcta evaluación de nuestros pacientes. Con respecto pues a lo que es el VIH, la guía recomienda realizar cribado en todos los pacientes, obviamente antes del trasplante, y la idea es que estos pacientes, como lo expliqué en una anterior charla, si hay alto riesgo, o sea, que tienen comportamientos de riesgo, deberíamos de pronto esperar un tiempo prudente para, digamos, pasar el periodo de ventana y poder hacer un nuevo control. Ahora, lo ideal es que no pues, trasplantemos pacientes que son portadores de VIH, no tomamos órganos de pacientes portadores de VIH, y si lo vamos a hacer, pues que sea obviamente en una toma, en un grupo de evaluación multidisciplinario y en compañía del paciente, para poder decirle el riesgo que tiene ese paciente. Recordar que también pues el VIH también produce glomerulopatías colapsantes como el IVIC, como dijo el compañero Jean Paul en la anterior exposición, que es digamos, una de las glomerulopatías que más afecta la función renal, que puede hacer también disfunción del injerto. Entonces, tener principalmente todas estas precauciones antes de nosotros tomar la decisión de si vamos a trasplantar con un órgano proveniente de un paciente con portador de VIH a otro paciente con VIH, que sería la indicación. Pero igual, al igual que otras patologías, la infección por VIH no contraindica, como hemos venido hablando a lo largo del seminario, la donación. Ahora, en cuanto al virus de la hepatitis B, esta guía se hace de una adaptación de la guía 2008 de CADIGO, en la cual nos recomienda la realización de la detección viral para hepatitis C en todo paciente candidato a trasplante. Recomiendan, además de eso, pues, utilizar un inmunensayo seguido de una carga viral si este sale positivo, y como otras infecciones crónicas, pues, no contraindica el trasplante, ya que siempre será la mejor opción, como lo hemos venido diciendo, el trasplante, que es mantener ese paciente en terapia de reemplazo renal, ya sea hemodiálisis o peritoneal, como obviamente con sus ventajas y desventajas, y entonces pues siempre el trasplante va a ser la mejor opción. La guía sugiere que todos los candidatos con infección de hepatitis C sean evaluados para determinar la gravedad de la enfermedad hepática y presentaciones pues de si presentan hipertensión portal antes de la aceptación del trasplante de riñón. Recordemos que, como dije anteriormente, si tienen enfermedades hepáticas descompensadas, esos pacientes, digamos, no serían candidatos a recibir un órgano, pero todo esto, pues, hacerlo correctamente en un grupo de evaluación. Y en caso de compromiso hepático severo, pues, y de cirrosis descompensada, también considerar hacer en nuestro receptor un trasplante combinado hígado-riñón, pues obviamente teniendo la disponibilidad y todas las implicaciones que esto contrae, pero eso sería la opción que la guía recomienda para este tipo de pacientes. En cuanto a las recomendaciones que nos dan para los pacientes de hepatitis B, recomiendan que la detección de hepatitis B, pues con el antígeno de superficie o anticuerpo de superficie o anticore, debemos hacerlo en todos los candidatos, en todos los posibles donantes. Debemos hacer, además de eso, carga viral para los pacientes que son portadores de antígeno de superficie positivo o hepatitis C. Estos deberíamos hacer carga viral. Además de eso, tener en cuenta que estos pacientes, si provienen de áreas endémicas como para virus de hepatitis D, se deben someter a pruebas serológicas para hepatitis D.
si dan positivo, obviamente, para los antígenos de superficie o el anticore de hepatitis B, ya que la hepatitis B no se da, como recordamos, en pacientes que no tengan este antecedente de hepatitis B. En definitiva, pues los candidatos son aptos para trasplante si no tienen cirrosis descompensada y si están estables en una terapia antiviral. Como lo vimos anteriormente, la infección por el virus no contraindica el trasplante, pero sí los compromisos que puedan tener o la cronicidad que estos tengan. Entonces, tener en cuenta esto para poder hacer una correcta selección. Además de esto, insisto, pues no excluir a los pacientes que tienen hepatitis C positiva, pues estos pacientes podrían también ser aptos para poder donar. Y además de eso, pues en casos puntuales, si el paciente tiene algún anticuerpo antihepatitis C positivo, pero tiene antígeno de superficie negativo para hepatitis B, los pacientes pues no deben recibir profilaxis antiviral, dado que el riesgo de reactivación es muy bajo. Entonces, tener en cuenta esto para este tipo de pacientes. En cuanto a la vacunación, pues la guía recomienda, en casos de no tener esquema de vacunación, principalmente lo que son las vacunas inactivadas, como son la triple viral, lo que es la influenza, hepatitis A, hepatitis B, deberían estar completos pues antes del trasplante, y si no está completo, lo ideal es hacer, digamos, un esquema de vacunación acelerado para poder garantizar que estos pacientes vayan con todas sus vacunas. Aunque, pues la idea, y continuando con lo planteado, lo que ha dicho la guía anteriormente, es que así no tengan pues el esquema de vacunación, si es un órgano y ya se tiene todo listo, digamos, esto principalmente para órganos pues en pacientes que de pronto son muy sintomáticos o no tienen otra elección, sino que las otras terapias de reemplazo renal, digamos, no han sido efectivas, como son aquellos pacientes que tienen accesos limitados o que tienen muchas complicaciones y no tenemos esquema de vacunación. Volvemos a ser insistentes en que eso no contraindica, digamos, una contraindicación relativa, no una absoluta, pero dependiendo por la decisión que tome el grupo de trasplantes, se puede trasplantar también. Ya para lo que son las vacunas vivas atenuadas, vemos que la guía es enfática en que estos pacientes deben completar los esquemas de vacunación. Y otro punto por el cual la guía es enfática es que si los pacientes no tienen o no se ha completado el esquema y se hace antes de hacer el trasplante, estos pacientes deberían por lo menos esperar 4 semanas antes del trasplante si quieren, pues, si queremos completar los esquemas de vacunación viva, así sea para poder minimizar los riesgos que puedan tener de infección por la vacunación o complicaciones por esta. También tener en cuenta que los pacientes que vienen de zonas endémicas debemos tratar de buscar insistentemente, dependiendo de la zona que viene, si tienen rabia, meningoencefalitis o si tienen alguna de estas enfermedades, y por ende pues debemos pensar en vacunarlos también con eso. Ahora, los pacientes que son esplenectomizados, como todos sabemos, debemos vacunarlos contra gérmenes encapsulados, como son el meningococo y el neumococo, y esto debemos hacerlo para poder prevenir pues, infecciones por estos microorganismos en este tipo de pacientes. En cuanto a las malignidades, yo también traté este tema un poco más amplio en revisiones anteriores. Ya sabemos como que las malignidades no contraindican el trasplante en los pacientes, principalmente pues las que son de bajo riesgo, como son los cánceres de colon, los cánceres cervicales, los de pulmón, los de próstata en estadios iniciales. Entonces, tener en cuenta esto para poder entonces dar una correcta evaluación en nuestros pacientes y poder darles el riesgo, pues obviamente, de reactivación de malignidades. La guía también nos recomienda un periodo de tiempo prudente para poder hacer, obviamente, la donación posterior a que se hace la curación. Como vemos acá en los pulmonares, ellos recomiendan que sea por lo menos 2 años después de criterios de curación. Asimismo, los colorectales pueden ser de 2 años, pero dependiendo si está en etapas avanzadas, ya tendríamos que esperar de 2 a 5 años. Recordar que los afroamericanos, por la alta tasa, o más bien por la alta agresividad que presentan en este tipo de cánceres, no están contraindicados, son los que están contraindicados para poder hacer tanto donación como ser donantes. Entonces, tener en cuenta todo esto para poder tomar la correcta evaluación de nuestros pacientes. Ahora,
sea, en cuanto a lo que es el cáncer pulmonar, recordar que si nuestro paciente tiene un índice o un hábito tabáquico activo con un IPA mayor de 30, hacer tomografía en estos pacientes para poder descartar lo que son neoplasias ocultas o enfermedades de infecciones como tuberculosis latente, porque estos pacientes pues obviamente tienen mayor incidencia de este tipo de complicaciones. En, esta, en cuanto a lo que son la enfermedad pulmonar, como dije anteriormente, la guía recomienda enviar pues obviamente al neumólogo para determinar el grado de afección y la posibilidad del trasplante. Ahora, como pues vimos en revisiones anteriores, lo que nos dijo el doctor Nieto, no atrasemos, o sea, no retrasemos el proceso del trasplante porque probablemente la cita con el neumólogo va a ser, digamos, en un periodo muy largo y fuera de eso, pues los exámenes que se plantean realizar, como sería la espirometría, también sería en un periodo de tiempo que nos va a atrasar todo lo que es el trasplante. Lo ideal es que nosotros como internistas o el grupo o el parte del grupo de trasplante hagamos la correcta evaluación de estos pacientes, determinemos los exámenes pertinentes para esto, para poder hacer, digamos, hacer una correcta evaluación del paciente. Ahora, pacientes que son muy sintomáticos, o sea, un EPOC GOLD, pacientes que tienen ya por espirometría una disfunción severa, no serían candidatos como tal a trasplante porque estos pacientes tienen tienen mayores índices de fragilidad y además de eso, pues como todo lo que hemos explicado anteriormente, tienen menores tasas de sobrevida, por ende pues no serían candidatos para poder hacer trasplante. En cuanto a las enfermedades cardíacas, pues la guía también nos da la recomendación de hacer una evaluación, obviamente con un excelente examen físico, con unos antecedentes, pues, digamos, sujetos pues, a la realidad del paciente y una evaluación con pruebas de función cardíaca como el electrocardiograma. Ellos recomiendan, obviamente, mandar al cardiólogo para poder hacer lo que es el tratamiento si tienen alguna enfermedad cardíaca activa, como son las arritmias, las insuficiencias cardíacas, ya que esto pues, no nos contraindicaría el trasplante, pero sí nos postergaría en un periodo de tiempo, no sabemos cuánto, dependiendo pues, el grado de afectación de la patología, y por ende, pues, lo ideal sería hacer una correcta evaluación multidisciplinaria para poder tener en cuenta si este paciente es candidato a ser receptor de órganos. Ahora, tener en cuenta que los pacientes de alto riesgo, como los que son los pacientes con enfermedades coronarias previas, la diabetes y la cardiopatía isquémica, digamos, sí se debe hacer una estratificación invasiva de estos pacientes para poder hacer una correcta evaluación del riesgo, tanto prequirúrgico como postquirúrgico, y obviamente, pues, en mortalidad para poder ver si la sobrevida de este paciente o, digamos, los scores de riesgo nos dan para poderlo trasplantar. Esto, pues, obviamente, lo estamos haciendo en la evaluación. Ahora, lo que sí está en contraindicado son los pacientes que tienen enfermedad severa multivaso. Estos pacientes son de muy alto riesgo y la mortalidad a 5 años es muy alta, por lo ende estos pacientes están contraindicados para trasplante o serían de pronto candidatos, dependiendo si no tienen otros factores de riesgo, que la gran mayoría tienen otras comorbilidades, de hacer trasplantes corazón-riñón, pero son supremamente complejos. Ahora, en pacientes que llevan obviamente en terapia dialítica más de un año, la terapia dialítica principalmente la hemodiálisis, como estos pacientes pues están sometidos 3 veces por semana o a veces hasta más a lo que son el intercambio plasmático y al refil hemodinámico de estos pacientes, por lo general, a la medida que tienen más de un año en hemodiálisis, hacen disfunción ventricular, aumento del ventrículo cardíaco izquierdo, y por ende estos pacientes hay que hacerle un ecocardiograma para poder valorar bien el estado estructural de ese corazón y por ende poder hacer, digamos, posteriormente los scores y decir si ese paciente sería candidato a ser receptor renal. Y esto también, pues, si, lo podemos tener en pacientes que tienen hipertensión pulmonar y valvulopatía, porque estas son entidades que nos pueden acortar un poco la vida del paciente, la sobrevida, son enfermedades que tienen muy alto riesgo cardiovascular y por ende también debemos hacer una correcta evaluación, ojalá en compañía del cardiólogo, pero como dijimos anteriormente, esto no debe retrasar si está en pleno conocimiento nosotros como internistas, poderlos valorar y manejar también. Ahora, pues, la guía, como siempre, digamos, las contraindicaciones de trasplante son muy puntuales, como las dije, la enfermedad severa multivaso o pacientes que tienen fallas cardíacas, digamos, ya avanzadas que son muy sintomáticas o que el cardiólogo dice que está contraindicado para trasplantar, serían como las contraindicaciones en este ítem para poder hacer, digamos, la correcta evaluación. Ahora, si bien pues todo lo que he hablado es porque
Principalmente las enfermedades cardíacas pues son la causa más común de muerte en todo lo que son los pacientes de diálisis y pues obviamente las complicaciones aumentan con la edad avanzada pues y la enfermedad renal. Saber que nuestros pacientes renales tienen mayor riesgo de enfermedad coronaria y deterioro de la función ventricular e hipertensión pulmonar, además las valvulopatías como hablamos, en comparación con la población general, es importante para poder explicárselo a nuestros pacientes. Obviamente ese riesgo aumenta en pacientes fumadores activos y lo que hemos dicho, la diálisis también aumenta el riesgo por todos los cambios fisiológicos que se dan a nivel cardíaco. Entonces, tener en cuenta esto para poder comentárselo a nuestros pacientes. Además de eso, pues los pacientes con enfermedad cardíaca tienen un mayor riesgo de muerte y eventos cardíacos en los periodos peri-trasplante y post-trasplante, y esto también tenemos que tener nosotros como grupo de trasplantes muy claro porque tenemos que hacer seguimiento más estricto en estos pacientes y obviamente las intervenciones pueden demorar los tiempos de hospitalización de estos pacientes y obviamente impactar en los sobrecostos del trasplante. Entonces esto hay que tenerlo muy en claro al momento de decidir si nuestro paciente o receptor es candidato a recibir el órgano. En cuanto a la enfermedad arterial periférica, pues en este apartado la guía nos recomienda evaluar todos los candidatos para poder detectar la presencia y la gravedad de la enfermedad arterial periférica, sea venosa, sea arterial. Esto pues nos recomienda que lo hagamos con una historia clínica adecuada y obviamente un examen físico, pero también nos dan la recomendación de que ante la alta sospecha de enfermedad vascular periférica podemos hacer pruebas no invasivas como son los Doppler, y pues obviamente lo que recomienda la guía, y vuelvo e insisto en esto, que esto no retrase, digamos, los tiempos de trasplante, es hacer una evaluación por un cirujano cardiovascular. Y además de eso, pues los pacientes que tienen ya, digamos, sospecha de enfermedad vascular o alteraciones pues a nivel de los exámenes que hemos hecho y no invasivos como el Doppler, se recomienda también hacer tomografía de abdomen simple y de pelvis para evaluar pues calcificaciones de arterias y poder manejar así como la planificación de la cirugía y poder, digamos, saber a qué vamos a enfrentarnos con este tipo de pacientes. Además de eso, pues tener en cuenta que los pacientes que tienen enfermedad poliquística, y más que todas las que son autosómicas dominantes, tienen un alto riesgo también de enfermedad aneurismática. Por ende, a estos pacientes también debemos hacer evaluación para descartar alteraciones arteriacas, alteraciones a nivel cerebral y alteraciones a nivel cardíaco. Entonces, tener en cuenta esto, que estos pacientes tienen alta incidencia de aneurisma. En cuanto a las enfermedades neurológicas, pues la guía sugiere que al menos debemos esperar 6 meses después de un accidente cerebrovascular o si es un accidente cerebrovascular isquémico, esperar 3 meses antes de poder considerar si ese paciente es apto para trasplante. Además de eso, pues como dije anteriormente, la enfermedad renal poliquística autosómica dominante, como tiene una ocurrencia de más o menos un 9 a 12% de lo que son manifestaciones aneurismáticas, tenemos que hacer estudios en estos pacientes. Además de eso, pacientes con enfermedades neurodegenerativas, digamos que tienen que ser correctamente evaluadas por nuestro neurólogo para poder determinar si ese paciente, digamos, es candidato a trasplante y dependiendo pues a lo que es la evolución de esa enfermedad y la sobrevida también podamos considerarlo. Otro aspecto pues importante evaluar es el estado mental. Ahí entra uno pues dependiendo pues de donde estemos y de la oportunidad que tengamos en trasplantes. Por ejemplo, pues en Colombia, digamos, los pacientes con síndrome de Down pues no serían candidatos, aunque eso se ha venido revalorando pues muy ahora a la luz de las nuevas publicaciones, ya que si el paciente es muy funcional, y pues obviamente como les dije, eso es dependiendo también de la oportunidad que tengamos de un órgano, por lo menos en Europa, donde digamos las tasas de trasplante son mucho más altas, donde digamos hay mayor oportunidad, a ellos allá trasplantan pacientes Down, pero nosotros acá pues tengo entendido, no sé si el profesor después me aclarará eso, tengo entendido que contraindica en nuestro medio, pues no sé, fue lo que tengo claro, en los pacientes Down, pero digamos que esto lo tenemos que hacer de la mano, obviamente, de la escala funcional de ese paciente, ya que si es un paciente muy funcional, podemos pensar y dependiendo, pues, las decisiones del grupo, trasplantar o no. Ahora, los pacientes con neuropatía periférica sintomática, pues deben ser evaluados, como dijimos anteriormente, con el neurólogo para poder determinar, pues, el grado de afección y definir si lo vamos a trasplantar o no. Y los pacientes, pues, como dije anteriormente, con neuropatía periférica pueden ser trasplantados, no hay problema, no hay contraindicación según la guía.
Ahora, en cuanto a los trastornos hematológicos, esta guía pues nos recomienda realizar pruebas de detección de trombofilia solo cuando tenemos eventos, o sea, no es mandatorio hacerle a todo el mundo pruebas de trombofilia, simplemente a los pacientes que tienen eventos son los que se van a estudiar, ya que esto pues es una medida costo efectiva que ha demostrado pues ser útil. Estos pacientes pues que hayan experimentado un evento trombótico venoso o una trombosis de accesos arteriales venosos recurrentes, estos antecedentes pues que tengan antecedentes de tromboembolismo venoso, ya sea familiares, a estos pacientes sí hay que investigarlos. Otro punto pues a considerar es la realización de pruebas de anticuerpos antifosfolípidos, ya que en pacientes como por ejemplo con lupus eritematoso sistémico o sospecha de un síndrome antifosfolípido, ya que esto pues obviamente nos puede impactar en la sobrevida del injerto. Además de eso, como lo vimos en la anterior revisión, los pacientes que tienen anticoagulación, dependiendo del tipo de anticoagulación, no se contraindica, la única contraindicación son esos pacientes que tienen anticoagulaciones con los nuevos anticoagulantes, y aún así, pues ellos dejan, la guía deja como a criterio del grupo si ellos tienen expertos, ya tienen experiencia en trasplantar este tipo de pacientes, pues ya es decisión de ellos. Lo ideal con este tipo de pacientes sería pasarlos a warfarina y a los pacientes que tienen, digamos púrpuras asociadas a heparinas, pues no usar heparinas o este tipo de medicamentos, sino utilizar otro tipo de medicamentos como sería la warfarina. Estas son las recomendaciones que de pronto nos da la guía. Ahora, pues que digamos que en cuanto a lo que son los eventos hematológicos, sabemos que contribuyen a un 2% de la pérdida de los injertos y que existen factores de riesgo heredados y o adquiridos que predisponen pues, a la trombosis. Como vemos entonces, los factores de riesgo heredados, tenemos entonces factor de alteraciones del factor 5 de Leydig, variantes de la trombina o variantes de la trombina, la deficiencia de antitrombina 3 o factores como son alteraciones de la proteína S y C de la coagulación. Además además de esto, los defectos adquiridos como son el síndrome antifosfolípico o la hiperhomocistinemia, que son factores que pueden, digamos, aumentar la incidencia de trombo, para tener en cuenta pues que el factor de Leydig, pues, el factor 5 de Leydig es uno de los más comunes que se puede presentar. Se dice que se presenta con una prevalencia entre el 5 a 8%, esto pues en estudios de población europea, y que el 20% de estos pacientes tienen un episodio trombótico y hasta el 50% de estos hacen recurrencia después de ese episodio trombótico. Además de eso, pues obviamente el riesgo, digamos, de pérdida del injerto es 4 veces mayor en algunos en estos pacientes que tienen trombopatía. Entonces, tener en cuenta esto, ya que eso no lo contraindica, pero sí nos obliga a que sea un paciente de mucho más alto riesgo y con, digamos, menores tasas de sobrevida del injerto. En cuanto a las alteraciones del sistema mineral y óseo, vemos que la guía nos ofrece, pues, digamos, las recomendaciones, medir, pues, a todos los pacientes que van a ser candidatos de trasplante, medir PTH para poder hacer diagnóstico de hiperparatiroidismo. Además, pues, nos recomienda que pacientes con hiperparatiroidismo severo, hasta que sean tratados adecuadamente, ya sea por tratamientos médicos o quirúrgicos, no deberíamos diferir esos trasplantes. Y por último, pues nos aclaran que en cuanto al seguimiento de los pacientes, pues la densitometría no está indicada para hacer seguimiento ni para valoración de estos trasplantes. Entonces, tener en cuenta esto, que básicamente nos basamos entonces en lo que es descartar que tenga pues, hiperparatiroidismo para poder definir si se va a postergar el trasplante o si se va a hacer algún tipo de intervención, como sería lo que es el tratamiento médico y quirúrgico. Ahora, recordemos, doctor John Freddy, y en la práctica lo vemos, en nuestro medio hacer una cirugía de paratiroides es supremamente complicado por todo el tema administrativo. Entonces estos pacientes pueden durar hasta 2 y 3 años con hiperparatiroidismo, y recordar que esto afecta la calidad de vida digamos inconmensurablemente. Además de eso, las deformidades óseas, las alteraciones cardíacas, las calcificaciones vasculares, o sea, esto es catastrófico. Entonces, digamos, como el profe nos explicó la anterior exposición, estos pacientes trasplantemos y que posteriormente veamos cómo definimos el manejo, ya que como se ha visto, pueden tener mejor sobrevida posterior al trasplante y mejor calidad de vida. Entonces, teniendo en cuenta eso, que a pesar que la guía nos recomienda diferir hasta esto, pues en la práctica y la medicina basada en evidencia y la experiencia de los profes, esta es la recomendación que nos dan ellos desde el grupo de trasplante de acá.
En cuanto a la evaluación inmunológica, la guía es indagar y reportar pues todos los eventos sensibilizadores. Y pues sabemos que los eventos sensibilizadores como son las transfusiones, los embarazos previos, además de eso, los abortos espontáneos y obviamente los trasplantes previos, estos eventos pues lo que tienen pues nos pueden afectar lo que es el panel reactivo o el PRAP, y además de eso pues aumentar el hallazgo, pues aumentar la prevalencia de anticuerpos antidonantes específicos. Los eventos que pueden afectarnos, lo que es el panel reactivo anticuerpos, vendrían siendo las vacunaciones o la retirada de inmunosupresión en trasplantes previos, o las mismas infecciones podrían alterarnos esto. En cuanto pues a la determinación de lo que es el HDA, pues las recomendaciones, pues lo que dicen ellos es realizar pues lo que es la tipificación del HDA antes del trasplante, y esto debemos hacerlo en intervalos regulares, porque dependiendo pues digamos a lo que estemos valorando puede variar, y esto principalmente lo hacemos para medir el riesgo inmunológico del paciente. Además de eso, pues en cuanto al PRA también, dependiendo si tiene eventos sensibilizantes, tener en cuenta que debemos aumentar esos periodos de medición para poder hacer una correcta evaluación de estos pacientes. Además de eso, pues tenemos que hacer una hemoclasificación y una notificación del HLA, informarle a los candidatos pues que cuál es su HLA para que tengan en cuenta, y como que cuando se hizo los matching, pues decirle por qué también no fueron seleccionados, porque esto pues lo recomienda la guía. Otra recomendación que dan ellos, pues de manera óptima, pues medir todos los losis del HLA, dependiendo pues la disponibilidad de los laboratorios idealmente. Esto lo mencionaré más adelante. Entonces vemos entonces que para poder continuar pues con el entendimiento del tema, nos vamos a hacer unas preguntas como son, por cuál es el objetivo de medir el HLA, porque es uno de los, digamos, de los criterios para poder hacer la donación. Y en el trasplante renal pues hacemos pues tipificación del HLA durante la evaluación del candidato, y mientras que esté en lista de espera, y esto lo hacemos principalmente para poder determinar el grado de compatibilidad de esa pareja, o sea, ese donador y ese receptor, para poder ver el grado de compatibilidad. Además, para eso también pues, nos facilita pues la asignación de órganos en listas, ya cuando tenemos listas de espera en órganos, pues principalmente de pacientes de donantes cadavéricos, tenemos una lista de espera, y dependiendo del HLA vamos a hacer, según el grado de compatibilidad, vamos a ver cuáles serían, digamos, en orden los que son más compatibles y los más incompatibles. Y además de eso también nos ayuda a hacer una correcta evaluación del riesgo inmunológico entre el donante y el receptor antes de hacer el trasplante. Ahora, debemos tener presente que pacientes con antecedentes de eventos de sensibilización, incluso si no se detectaron anticuerpos anti-HLA circulantes, pues pueden tener potenciales recaídas o respuestas posteriores al trasplante. Y esto podemos verlo pues como hay antecedentes inmunológicos también, sin ser, digamos, sin ser críticos, pueden desencadenar la aparición de estos anticuerpos donantes específicos. Ahora, hay dos ensayos básicos para detectar lo que son los anticuerpos HLA, que son los ensayos citotóxicos y los ensayos citotóxicos, y los ensayos en fase sólida. Digamos que lo primero, que son los citotóxicos, lo que hacemos es que el suero del receptor lo mezclamos con un panel de células derivadas de la población. O sea, tenemos una población ya en el laboratorio de inmunología, y lo que hacemos es enfrentar los linfocitos T y los linfocitos B de esa población para ver si alguno hace respuesta. Y lo que podemos hacer es que cuando ya hacen respuestas, determinamos, dependiendo si tienen una respuesta de más del 20% de estos pacientes, si lo hacen, estos pacientes tienen anticuerpos citotóxicos específicos, y esto nos contraindicaría como tal la donación. Digamos que aunque son mucho más específicos, los ensayos en fase sólida son mucho más específicos que los citotóxicos, ya que en esto lo que hacemos es medir los anticuerpos anti-HLA, y obviamente pues hacer una correcta evaluación de digamos, de las compatibilidades de esos pacientes que vamos a trasplantar, tanto el receptor como el donante. Y es por eso, pues, por esto que siempre se debe tener en cuenta que dependiendo de los recursos, pues el ensayo de la detección de HLA lo podemos hacer tanto digamos, en los ensayos que son no específicos, como lo que son el single antigen, que lo que hace es tener ya microesferas para cada uno de los HLA, y poder determinar si hay incompatibilidades aceptables o incompatibilidades inaceptables. Y esto pues también
es una de las principales causas por lo cual de pronto podemos sacar a nuestro paciente de la lista de la donación pues, del órgano en ese momento si tiene incompatibilidades inaceptables. Digamos que a pesar de las diferentes políticas pues, que hemos comentado y dependiendo pues, los protocolos que los grupos de trasplantes pueden utilizar, pues la tipificación completa con el HLA ya es por métodos moleculares es más que necesaria para detectar pues, las incompatibilidades, tanto del donante como del receptor. Y esto pues obviamente nos va a poder calcular si el paciente tiene riesgo de rechazo y la presencia de anticuerpos antidonante específico de no, o si esto nos va a producir una pérdida del injerto. Digamos que si no tienen incompatibilidades inaceptables, sino que el paciente tiene unas incompatibilidades aceptables, esto lo que nos va a hablar es de que el paciente tiene un mayor riesgo inmunológico y esto lo que nos va a impactar principalmente es en la terapia inmunosupresora y las terapias de inducción, que son temas que voy a tratar más adelante. Ahora, como mínimo, la guía lo que recomienda es que se debe hacer una tipificación completa de todos los losis del HLA. Nosotros en nuestro medio estamos haciendo tipificación del HLA A, B y C, el HLA clase 1, que es ABC, y lo que son del HLA2, que vendría siendo entonces el DRQ, DRA y el DRBeta, principalmente el DRQ, que es el más importante, digamos, que nos va a dar más riesgo inmunológico, pero cuando ya hablamos de trasplante de médula ósea, sí hacemos toda la medición de lo que es el HLA completo. Entonces, básicamente, fue esto lo que les quise traer para completar todo lo que es la evaluación del receptor. Espero que hayan quedado pues claros los objetivos.